que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. A quien escuchábamos es al ex vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, en aquel voto no positivo a 17 años de la decisión que se daba en el Congreso y que terminaba con ese conflicto que se había desatado a partir de la denominada 125, que era una ley que modificaba el régimen de retenciones, muy cuestionada desde el sector agropecuario. Después el propio gobierno nacional de entonces, con la presidenta Cristina Fernández, modificó en varias oportunidades. Incluso hubo un proyecto que fue impulsado por el ex intendente de Río Cuarto, Alberto Cantero. Quien era ministro de Economía en aquel momento era Martín Lustó, miren ustedes, ¿no? Hoy presidente de la Unión Cívica Radical. A 17 años, ¿qué cambió? ¿Cuál es la mirada que tienen los productores agropecuarios sobre aquella instancia y de cómo evolucionó el tema de las retenciones en la Argentina? Vamos a sumar a este análisis al presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Heraldo Moyeta. Heraldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, gusto escucharte. Un placer. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es cómo vivió ese momento, cómo lo recuerda. En particular, bueno, tengo un recuerdo que por cuestiones familiares estaba justamente en Buenos Aires y es muy caro a los sentimientos personales porque yo estaba por una cuestión de salud familiar en Buenos Aires y mi padre todo ese tiempo en la ruta acá en Río Cuarto con los dirigentes agropecuarios, ¿no? Mis amigos y la gente del sector y que no era del sector, que habían viajado a esa manifestación, ¿no? Por habernos... Todo nació cuando el expresidente Kirchner, más allá de la 125, dijo que iba a poner el campo de rodillas, realmente una locura en una sociedad que intentaba sanar, ¿no? Todas esas heridas que venían de tanto tiempo y que la democracia iba acomodando, y esos desafíos permanentes de poner un sector en contra del otro, y bueno, pasaron 17 años, pasaron generaciones, muchos de aquella lucha hoy no están, como en el caso de mi padre, y de muchos que estuvieron en la ruta, y la verdad que nos mintieron, ¿no? Todos nos mintieron, porque esos recursos durante 17 años se despilfarraron. Seguimos con 50% de gente de la pobreza, seguimos con la educación siendo un desastre, con la salud con problemas, y nos hablaban de la mesa de los argentinos, después nos hablaban de las rentas extraordinarias, y hoy escuchamos el déficit fiscal o el superávit, y la verdad que no sabemos, ¿no? Pero siempre la pagó el pueblo trabajador, la pagó los productores, la pagaron los comerciantes, la pagó la gente que labura, ¿no? Y a esos quisieron enfrentar, y la 125 en su momento sirvió para eso, ¿no? Que toda la población se puso al frente de esa, o por lo menos apoyó, o por lo menos comprendió cuál era la lucha, que no era una lucha en ese momento tan de rentabilidad como se tiene hoy, pero sí de esa soberbia de creyendo que exprimiendo un sector iban a salvar a todos los demás, y la plata se robó y se perdió, y hoy tenemos funcionarios presos, bien o mal o no, la justicia lo dictaminó así, y seguimos enredados en eso, ¿no? Con cada vez menos productores, con un país con problemas de infraestructura, con un país con problemas de pobreza, y seguimos creyendo, le hemos dado un crédito al presidente que al menos se anima a hablar de retenciones, cosas que otros no hacían, nos defenestraban, pero bueno, también ese crédito que le estamos dando al gobierno nos genera dudas, nos genera broncas, nos genera un montón de cuestiones porque el país no arranca, los productores siguen hoy pensando qué hacer y cómo subsistir, como cualquier ciudadano argentino, y ojalá empiece a ser el camino de las soluciones. Y pensar el día después de las retenciones, qué es lo que hay, ¿no? Hay un plan productivo, hay un plan de desarrollo,
hay reglas claras, hay previsibilidad, que son todas las cosas que también faltan más allá de las retenciones. Así que bueno, hay una mezcla de melancolía, de recuerdos, de un montón de cosas. Heraldo, también pensando en cómo se dieron las circunstancias en aquel momento, usted lo señalaba y es verdad, hubo un acompañamiento de muchos sectores al campo en aquella protesta, pero después también hubo cuestionamientos al modo en que se desarrollaron los reclamos. Hay también una revisión por parte del campo. ¿Es posible pensar que aquella metodología de protesta pudiera en algún momento repetirse? Hoy no creo que esté ese ánimo, porque hay diálogo abierto, porque no hay, más allá de alguna expresión de algún funcionario desacertada, pero no hay un desafío, y en aquel momento la verdad que fue una salida a mostrar un enojo que no se planeó y se fue dando de esa manera, y creo que cuando uno se pone a ver toda protesta que moleste al resto no está bien, pero en aquel momento se fue dando de esa manera, la gente se fue plegando, lo fue entendiendo, entendimos y desaprovechamos una oportunidad muy importante, ¿no? Porque estábamos de acuerdo con los transportistas, estábamos de acuerdo y había ese tipo de protesta también que salvo el desborde en algún lugar, pero se priorizó las cuestiones médicas, a los productos perecederos, no hubo desabastecimiento de ningún tipo, sino que hubo una protesta masiva durante mucho tiempo. Y ese diálogo que se daba con el gobierno era redoblar la apuesta, enfrentarnos, y después se daban esas marchas violentas en Buenos Aires, donde ya sabemos que la infiltración de un montón de sectores no da. Yo creo que no es el modo, creo que tenemos un sistema democrático, un sistema de división de poderes que, sigo insistiendo, a veces funciona y a veces no, porque siempre tiene mucho que ver con el poder ejecutivo, pero no veo ese contexto hoy. Creo que hay un cambio de mentalidad en la gente, que se exige de otra manera, que hay otra generación que viene pensando distinto, que se van a estar terminando la vieja política, de alguna manera se va a estar terminando, hay algunas señales de eso, como también hay algunas señales que la nueva política copia algunas cosas de esa vieja política, ¿no? Pero creo que hay que seguir manteniendo, yo lo decía el otro día en otro medio, que decían, el diálogo que propone el presidente no es una cuestión para quedar bien y dilatar los tiempos, posiblemente, pero del diálogo nacen las ideas, nacen los consensos, se forman las políticas y después se aplican. Entonces creo que es una buena señal el diálogo sincero, y eso se evaluará con el tiempo, y yo siempre digo que ese tiempo ojalá no nos deje en el camino los productores, y que no deje el camino a ningún argentino, porque creo que de la mano del sector agropecuario y de otras economías que dependen, y de la mano de esas economías hay mucha gente que trabaja, y quedar en el camino sin un panorama cierto, porque a veces habrá que repensar la forma de producir, habrá que repensar la forma de comerciar, habrá que replantear una economía distinta, pero para eso uno tiene que tener un horizonte, una oportunidad, y tener un panorama claro, ¿no? Una previsibilidad, que es lo que siempre pedimos. Porque creo que esto no se soluciona con quitar las retenciones, va mucho más allá de eso. Es primero sacar esa pata de encima y después empezar a pensar qué viene después, qué condiciones vamos a tener para producir, porque bueno, está claro que este sistema de retenciones, que este sistema de que un cultivo reemplace a toda otra actividad económica, como pasó con la soja, sin cuidar a las demás cadenas productivas, nos han llevado en este momento a un despoblamiento del campo, donde no es lo mismo productor agropecuario que producción agropecuaria, hay un montón de negocios que se crearon atrás de la producción agropecuaria, hasta financieros, de grandes grupos, bueno, todo lo que permitió esta economía desbandada de tantos años en este país, ¿no? En todo este proceso, digo, incluso uno podría ir un poco más atrás, por ejemplo, desde la década del 90, con el expresidente Menem hasta ahora, el campo ha estado más cerca de gobiernos con políticas más liberales, ¿no? O neoliberales en algún aspecto. En aquel momento con Menem, luego con Macri, ahora con Milei, y sin embargo en todos esos procesos o hubo retenciones o hubo políticas que castigaron mucho al campo. En el menemismo muchos productores pequeños desaparecieron. Hay una disputa entre
a ver, lo ideológico que acompaña al campo y las necesidades del campo, o en todo caso esto, a lo mejor el error lo estoy cometiendo también, Heraldo, en señalar al campo como una cuestión unívoca o total, y usted también lo plantea, ¿no? De todos los negocios que hay alrededor, pero es cierto que en los años 90 desaparecieron un montón de productores, pero también es cierto que se venía de una economía devastada desde el inicio de la democracia, donde bueno, la verdad que en lo económico ningún gobierno encontró el rumbo. La política del presidente Menem en aquel momento hizo desaparecer muchos productores, pero con un mercado totalmente distinto, donde los commodities no valían ni la mitad de lo que valen ahora, con una producción, en un cambio de producción, en un cambio tecnológico, donde hizo realmente desaparecer muchos productores, un endeudamiento que venían trayendo los productores desde épocas pasadas, que cuando se dolarizó esa economía o se puso el 1-1, los productores quedaron sin posibilidad de poder pagar esas deudas y se tuvieron que ir del campo, no había infraestructura, y es cierto, pero no, y también con el gobierno del presidente Macri, que creo que fue un momento que que sacó las retenciones casi en su totalidad y tuvo que volver porque no se animaron a hacer las reformas estructurales. Creo que el primer gobierno de Menem intentó ordenar la economía y en el segundo la corrupción terminó desbandando absolutamente todo. Bueno, creo que más allá de que las políticas sean neoliberales, liberales o populistas, nosotros sin duda creemos en el libre mercado, creemos en el producir, en la libertad de comerciar, en eso creemos, y creo que el intervencionismo no nos llevó a nada, pero también el liberalismo, el neoliberalismo mal aplicado no nos llevó a nada. O sea, creo que acá el problema fue de la dirigencia política. Hemos tenido gobiernos de un signo político como el justicialismo, que pasamos del liberalismo, el neoliberalismo, al populismo total. Entonces, creo que ni siquiera hay una identificación política de los partidos acá. Es decir, nos identificamos con un modelo, pero el modelo después termina siendo cualquier cosa, y ha sido demostrado. Entonces, lo que queremos son reglas claras, que si el Estado tiene que intervenir, lo intervenga, pero a costa de sistemas impositivos acordes, que todo el mundo pague, que no existe negociado, que no existe corrupción. Y creo que ese fue el grave problema de la Argentina, en todos los modelos que hemos tenido de gobierno. Es decir, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero de tantos años de retenciones? ¿Dónde está? Es decir, con Macri, con Menem, con Alfonsín, con Alberto Fernández, con Cristina, y hoy ¿dónde está ese dinero? Porque no hubo la mejora en absolutamente ningún nivel social, salvo los grandes negociados. Siempre la corrupción es la verde, pero el malo es el productor, el malo es el industrial, el malo es el científico. Han hecho enfrentar a la población. Por eso no me quiero ni meter en lo que es una forma de hacer política o una creencia ideológica, porque en definitiva no la han respetado ni ellos mismos. Entonces hoy estamos frente a un presidente que a nadie le gusta la forma, pero si es bueno o malo todavía no lo podemos saber, pero también ha sido el fruto de los grandes fracasos de los tradicionales partidos. ¿Usted cree, Heraldo, que todavía Milei no ha demostrado si puede ser un mal o buen presidente? Digo, ¿hasta cuándo el campo le da un cheque en blanco a Milei? Creo que se lo hemos dado a todos los presidentes, hasta que haya y algunas señales ha dado en cuanto a lo económico, y sin duda, y lo tenemos todos claro, que para poder salir de esta situación no íbamos a estar mejor desde un primer momento, sino que sin duda se iba a estar peor. Lo que tardan en llegar son las señales definitivas. Lo veremos en la próxima elección. No creo que sea solamente el campo el que le siga dando crédito, porque por detrás siguen estando los mismos personajes siniestros que llevaron a la Argentina a esto. Entonces, con nada, una persona como el presidente Milei, con nada, creo que hoy sigue siendo la persona que mayor intención de voto tiene en este país. No sé si es bueno o malo, te lo vuelvo a repetir, pero por detrás, los que nos llevaron a esta situación son los que proponen los cambios, o volver a lo mismo. Entonces, es muy difícil tomar un posicionamiento. Sí creo que ha habido señales, algunas señales ha habido, que no han dado el resultado que uno creía, también es cierto,
Pero hoy tenemos retención en los 3 cultivos o 4 más importantes, pero también tenemos precios que hace 15 años, de los más bajos de hace 15 años, entonces eso repercute el doble y las retenciones terminan siendo definitivas, o sea, terminan definiendo, ¿no?, la rentabilidad, pero también tenemos que decir que tenemos una ganadería que no sé si es producto de la previsibilidad o de los mercados ganados, pero hoy tenemos una ganadería prácticamente sin retenciones. Eso de que se cuidaba la mesa de los argentinos, seguimos teniendo carne para los argentinos, tenemos los mercados abiertos y ojalá se pueda potenciar eso. Las economías regionales hoy no tienen retenciones, pero también tenemos problemas de importaciones que compiten deslealmente con lo nuestro. Hay muchísimas cosas que corregir. Algunas señales se han dado, pero el mejoramiento todavía es real, no lo tenemos. Ojalá los tiempos jueguen a favor de la gente y a favor del gobierno también. Creo que todos queremos que el gobierno que esté le vaya bien para que le vaya bien a todos los argentinos. Bueno, es muy difícil los análisis porque realmente no aparece una figura o un grupo de gente que termine siendo clara y que no se termine enredando en promesas electorales que después no puede cumplir. Heraldo, quiero preguntarle antes del cierre también, más allá de este recuerdo a 17 años de la 125, la Rural cumple 90 años, una historia que está relacionada directamente con lo que ha sido la evolución, el desarrollo, la vida misma de Río Cuarto. Se viene una mega exposición. Bueno, imagino que hay mucha expectativa en lo que significan 9 décadas de vida. Sí, yo creo que, bueno, primero cumplir 90 años y tener una institución realmente fuerte y que con tanto compromiso habla de lo bien que han hecho cada uno de los que le ha tocado estar en esta institución, ¿no? La visión de aquellos fundadores hasta el día de hoy, que nos toca un grupo de gente conducirla, pero con un apoyo de la sociedad y de los socios realmente importante. Más allá del mega evento, vos sabés, Pablo, que nuestra institución hace muchos años que ha dado un paso fundamental en el desarrollo y la interacción con la sociedad en general, con la creación de la escuela, con su escuela de quinoterapia, con darle lugar a ASDRI, con el Banco de Alimentos, la participación activa en el Consejo Económico y Social. O sea, hoy es parte de la Rural de la vida de la ciudad, más allá del sector que representa. Así que nosotros orgullosos de poder seguir manteniendo vivo. Hoy es un polo de eventos realmente importante. Y la muestra esa que hoy es de Río Cuarto, dejó de ser de la Rural, de la muestra de Río Cuarto, creo que es la más grande del país sin duda, porque no es solamente agroindustrial, es ganadera, es comercial, cultural, y la hacemos nosotros, la hacemos los dirigentes con nuestra gente contratada, con nuestra gente que viene a hacerla, y esta no es una muestra ni de los medios, ni de grupos económicos, ni respondemos a nadie, es un gran trabajo para poder brindar todo eso que se brinda desde la Rural, ¿no? Hoy, educación, contención social, todo lo que en ese predio se puede lograr. Entonces creemos y estamos orgullosos de decir que es la única en su estilo en el país, y ojalá podamos seguir potenciándola, y ojalá la gente nos acompañe, y ojalá ustedes que los medios de Río Cuarto siempre nos han ayudado muchísimo y han comprendido y se acercan y difunden. Así que la verdad que bueno, es un año especial, son 90 años, y ojalá podamos seguir estando a la altura de las circunstancias. Heraldo, un abrazo inmenso. Seguramente estaremos así reflejando todo lo que puede ofrecer en estos 90 años la Rural, y en particular en esta gran muestra del campo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pablo, un abrazo grande y saludo a toda tu audiencia. Un abrazo enorme. Heraldo Moyeta, el presidente de la Sociedad Rural, 90 años de la Rural y a 17 años de la 125.